Muy buenos días, soy Paula Ples y hoy estoy hiper contenta porque vamos a ir a visitar un centro de recuperación de fauna salvaje que tiene aquí en Uvieu el mío collacio Yuques de la Xungla. Y bueno, en él tienen diferentes animalinos y que pasaron por diferentes historias en su vida y va a ir explicándonos cuál es cada animal y contándonos alguna cosuca de ellos. El vídeo va a ser así con un toque gracioso, pero queremos que detrás de todo véase el esfuerzo que hay por mantener todos esos animales allí. Bueno, ya estamos aquí con Yuques de la Xungla, que va a llevarnos al zooparque de animales. Bueno, espero que vos guste mucho. Luego me contáis, a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí, ya llegamos. Ellas son Candela, Alexandra, Yuques, que ya lo conocéis, y el cámara de Yuques, Carlos. Bueno, güey, estamos aquí en el mío santuario. Vamos a ver una cantidad de animalinos muy buena. Por ejemplo, tenemos aquí unos suricatos traídos de África y nada, vamos para allá. Tenemos aquí una batalla campal entre dos suricates. Ahí, estáis haciendo lo guapo. Ah, la que estáis farmando. Ahí, Yucha. Ahí, agárralo. A ver cómo lo pasen. Bueno, aquí en Basio, de normal, podemos ver mis aronquines. Lo que pasa es que, güey, pasó ahora una excursión de escolinos y estuvieron metiendo río y nada, escondiéndose para el agua. Mira, estamos aquí con una montonera pájaros. Mi madre. No fai nada, vienen ahí con la su máscara, porque hace poco fue el antroshu. Ahí están, mira qué chulos. Come on, pinipón. Follow me now. Ahí tenemos otro ejemplar muy moderno. Esos dos fueron la semana pasada a la peluquería. Ahí puedes verlos, el peinado. Como un futbolista. Aquí tenemos un ejemplar de Amazona Real. Este pájaro no es autóctono de aquí de Asturias. Viene de países tales como Brasil, Perú, Bolivia. Mamina, vaya cachupirro. Pero Paula, no te enteres de nada. ¿Cómo vas a ser un perro? Y un ¿Qué llevo, yobu. entonces? Y un yobu. Vamos a ver. Sí. Está un poco cosio. Rescatámoslo de un zoo. Y aquí está. Llámase Paco. Y si Pablín. Aquí podemos ver un ejemplar de Serval y un animal autóctono de la sabana africana. Y como podéis ver, el pequeñín está separado de la soma porque mancose. Entonces, está un pelín así separado. ¿Viste, Paula? Vaya cachopites. Con los huevos que dan, hacía una tortilla para ataques. Pero estáis como pollinos, ¿qué pites ni que mi manto? Son ñandú. Mirad que cacho pájaros. Este pájaro tiene la característica que no vuela, pero corre a velocidades de más de 80 km por hora. A Paula, a ver si sabes qué animal es este. Sí, este conozco yo. Y la culebra al maíz. Escaposo. Ah, Bambi, ¿dónde vas, oh? Estás todo el día por ahí. Escaposo. Amigo, claro. Sales de casa, ahora quieres volver, ¿eh? Claro. Bueno, Yuques, muchas gracias. Nada, de chiques. Alexandra, Candela y mío por enseñarnos los animales y el recinto. Nada, aquí tenéis las puertas abiertas por cuando queráis volver. Estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias. Vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Bueno, vamos también a darles gracias a mi cámara Carlos, que fue una labor muy importante detrás de las cámaras y no siempre se reconoce. Bueno, Carlos, vemos, gracias.